Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Que Dios siga bendiciendo nuestras vidas y sus vidas también. Esperando en Dios que se encuentre bien es el mejor deseo de un servidor y yo creo que de Dios también. Seguimos siempre adorando a nuestro Dios a través de estos medios. Cada miércoles que estamos dando esta clase, esperando que usted se edifique. Que es el propósito, siempre edificar nuestra vida, fortalecer nuestra fe y mejorar nuestra relación con Dios. Qué bueno que ya estamos mejor en cuestiones de que se nos está permitiendo retornar para adorar de una forma física. Seguimos orando por el mundo peligroso en que vivimos y el mundo que está sufriendo, ¿verdad? Vamos a hacer una oración, hermanos. Espero que usted esté listo o lista para aprender de la palabra de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración, después vamos a cantar un canto que tiene que ver mucho con la clase que estamos llevando a cabo los miércoles, cada miércoles a las 6 de la tarde. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, por la vida que tú nos das. Te damos las gracias, Padre, por la bendición que nos has dado de poder estudiar tu palabra, poder acercarnos a ti a través de estos estudios, Señor, que cada miércoles recibimos, Padre, e impartimos, Señor, esperando que cada uno de los hermanos que se ponen a través de estos medios para escuchar sean edificados con tu palabra, Señor, y que puedan y podamos juntos crecer espiritualmente, Padre. Que lo que vamos a hablar siempre sea tuyo y de acuerdo a tu santa voluntad. Así también la alabanza que vamos a cantar en tu nombre, que tú la recibas como un olor fragante, Padre. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar un canto que tiene que ver con esta clase que estamos llevando a cabo los miércoles, que es una clase que tiene que ver con el carácter, el control de la lengua, de cómo hablar, qué hablar y qué no hablar. Y la clase tiene dos partes. Primeramente, hablar de actitudes y de palabras. Actitudes y de palabras. Después del canto le vamos a decir cuál fue la palabra que hablamos un poco el miércoles pasado, de introducción también, ¿verdad? Porque no tenemos mucho con esta clase. Pero el canto que vamos a cantar tiene que ver con la clase, hermanos, mucho. ¿Verdad? Como miembros, como familia de Dios, Dios manda que hagamos esto como el cantor mismo lo dice o lo va a decir. Solamente vamos a cantar uno. Y ese se llama Amémonos de corazón. Amémonos de corazón. Y el canto dice así: amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien reunidos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien reunidos. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, si no está reconciliado. Dios no escucha la oración, si no está reconciliado. 70 veces 7 perdonarás a tu hermano. 70 veces 7 perdonarás a tu hermano. 70 veces 7 perdonarás a tu hermano.
70 veces 7, 70 veces 7, perdonarás a tu hermano. Fíjese lo que el canto dice, ¿verdad? Dice que hay que amarnos de corazón, no de labios ni de oídos. Hay que amarnos, porque la Biblia dice que en esto se conocen lo que son los discípulos de Jesucristo. Pero también habla acerca de la oración. Muchas veces oramos a Dios, oramos y oramos, pero sabemos que dentro del corazón hay algo contra un hermano. Y esa oración no llega al Padre. ¿Por qué? Porque solamente lo hacemos de la boca y no del corazón. ¿Por qué? Porque si uno sabe que hay algo en el corazón que siente negativamente contra un hermano, contra una hermana, y usted ora, bueno, ojalá y Dios la escuchara, pero de acuerdo a la palabra de Dios, Dios no escucha la oración si no está reconciliado. Tiene uno que tener mucho cuidado con el carácter, con el control de la lengua, que es lo que estamos hablando. ¿Qué son las actitudes negativas que debemos de desechar? ¿Cuáles son las palabras que debemos de desechar de nuestro vocabulario? Recuerda que mira lo que dice Santiago capítulo 3. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Ya miramos el miércoles pasado que Cristo nos pone a prueba cuando dice esto en el libro de Mateo capítulo 12, versículos 37. Mateo capítulo 12, versículos 37. Miremos lo que dice ahí. 37 dice, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Por las palabras que decimos. Por eso el miércoles pasado, ¿verdad? Este es un pequeño repaso. El miércoles pasado hablamos de una palabra que es mentira. Y algunas veces no la tomamos muy en cuenta, como que no le damos el valor porque pensamos que, es una mentira pero chiquita, es que Dios me va a perdonar. Cuidado, porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que los mentirosos no pueden heredar el reino de los cielos, no pueden ir allá a aquel lugar que Cristo va a preparar. ¿Por qué? Porque cuando se hace mentira, uno se está poniendo del lado del enemigo. Ya miramos Juan 4, ¿verdad? Juan capítulo 8, versículo 44 dice que el que habla la mentira es porque es mentiroso. Y el diablo es mentiroso y padre de la mentira. Juan 8, versículos 44. Entonces, debemos de saber entonces que cuando decimos una mentira, nos estamos poniendo del lado del enemigo, del diablo. Porque es negativa esa palabra y es pecado. Por eso la Biblia dice que hay que alejarnos de la mentira. Hay muchas formas donde nosotros ya sabemos que el ser humano miente o por qué miente. Ya hablamos el miércoles pasado. Hoy vamos a hablar de otra palabra también, que también la continuamos y la enseñamos en la número 2. Palabras o actitudes. El enojo. ¿Qué dice la palabra del enojo? ¿Por qué los cristianos deben o debemos aprender a no enojarnos? Y si no nos enojamos, debemos de tener mucho cuidado que ese enojo no pase más allá de lo que sabemos que Dios nos permite. Porque el enojo, ¿verdad? Hace muchas maldades, muchas fechorías. Miremos lo que dice el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 14, versículos 17.
Este lo leímos la otra vez, pero estamos hablando de un repaso. Mire, el que fácilmente se enoja, dice la Biblia que cometerá locuras. Todos sabemos cuando una persona está enojada. La mayoría de nosotros sabemos cuando lo que hace una persona enojada, dice comete locuras, porque pierde el control de la mente. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado con el enojo. Por eso es que Pablo dijo en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 31, quítese de vosotros todo enojo. Airaos, mas no pequéis, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice el capítulo 4 versículo 26, airaos, mas no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando uno se enoja, pierde el control, el dominio propio y comienza a hacer lo que dijo el libro de Proverbios, locuras. Ejemplo, cuando una persona se enoja, grita. ¿Por qué tiene que gritar? Y si ve usted en el libro de Efesios, dice así, no solamente quítese el enojo, sino quítese toda gritería. Hay que pensar, hay que meditar, hay que saber que el Señor quiere que conozcamos los frutos de la carne, pero el daño que hace practicar esos frutos. ¿Cuántos cristianos no batallamos con el enojo? Pero ¿cuántos cristianos sabemos que cuando hemos pasado el límite del enojo, nos arrepentimos, pedimos perdón? ¿Por qué? Porque si el enojo cuando grita ofende a la otra parte, ¿cuántas veces le decimos, perdóname, me descontrolé? Porque ¿sabe qué? Si no hacemos esto, la siguiente palabra que usted va a escuchar de este estudio es las consecuencias de no reconocer que herimos, que ofendimos a una persona enojados. Va a ver usted la secuencia, los resultados en la siguiente palabra. Pero ahorita estamos mirando las locuras que comete una persona enojada que no tiene dominio propio. No debemos de buscar justificación, porque la Biblia dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Dice así, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No tenemos por qué decir, es que no me pude controlar. Si usted es nuevo en la vida cristiana, puede ser que todavía le cueste más. Pero si usted ya tiene muchos años, si ya tenemos muchos años, y no podemos controlar ese enojo que sabemos que nos hace daño, ese enojo que nos lleva a cometer una falta, un pecado, entonces, ¿verdad? Todavía no hemos madurado espiritualmente. Todavía no entendemos el daño que causa el enojo. Ofende, golpea. A una persona enojada golpea a otra persona. Quizás nosotros no nos golpeamos, pero ¿qué tal una palabra áspera? Es como un golpe también. Quizás mata, divide, enferma, es vengativo o vengativa, es egoísta o explosivo. Es tremendo. Yo no sé si usted, hermano o hermana, piensa en lo que es los frutos del Espíritu. Algo que vive, algo que está en nuestra vida. Y no podemos justificarnos echándole la culpa a las demás personas que nos provocan quizás
Y usted dirá, y por eso reacciono. Pero no encontramos en la Biblia ninguna justificación para esa reacción. No encontramos ninguna justificación. Por eso es que es muy importante. Dice el libro de Gálatas capítulo 5 versículos 16 y 17, pues digo yo, dice el apóstol Pablo, andad en el espíritu y no satisfagáis las obras de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. En nosotros mismos está la lucha, no en la provocación de alguien. No hay por qué justificarse, porque Dios quiere que venzamos lo malo con lo bueno. Pero si reaccionamos de la misma forma como somos atacados, entonces no estamos mostrando un ejemplo para persona. La Biblia dice que debemos de ser ejemplos para las personas. Y algunas veces las personas que nos ofenden no tienen el conocimiento que nosotros tenemos, no tienen la ayuda de Dios que nosotros tenemos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos da entendimiento, nos da la capacidad de poder mirar el peligro y tratar de controlarse. Por eso se llama los frutos de la carne, que son los que hacen daño. Y déjeme decirle una cosa. Es muy difícil para muchos deshacerse de los frutos de la carne. Pero hay que conocerlos, hermanos, porque la Biblia dice que hay que desecharlos de nuestras vidas. Desecharlos. Entonces, el enojo puede hacernos cometer muchas locuras. Otra palabra que vamos a ver, recuerde que el propósito de estas clases es que uno estudie la Biblia, pero con propósito. Hay que estudiar ciertos temas que nos ayudan a crecer espiritualmente, que nos ayudan para ser un ejemplo, que nos ayudan para poder ayudar a otros también, porque ya sabemos las consecuencias del pecado en la vida de aquella persona que todavía lo tiene, que todavía vive en ese mundo de maldad, del cual nosotros salimos. Nos sacó Dios porque nos amaba. Y ahora nos dice, si tú me amas, dijo Jesucristo, guarda mis mandamientos. Y uno de los mandamientos es aprender a no decir mentiras, aprender a no enojarse con su hermano. Porque como el canto decía, si nos enojamos con nuestro hermano, y puede ser que haya alguna causa, pero aún así debemos de pedirle perdón. Si estamos maduros. No importa si él nos hizo la falta, uno debe de aprender. Por eso se acuerda que dijo Jesús a Pedro, cuando Pedro le preguntó, ¿cuántas veces yo debo de perdonar? 7 veces. Y Jesús le dijo, no solamente 7, sino hasta 70 veces 7. Y el canto que cantamos dice, ¿cómo puedes tú amar enojado con tu hermano? ¿Cuántas veces debo de perdonar? Todo el tiempo. Si una persona, si un hermano, si una hermana te ofende 7 veces en un solo día, dice el libro de Lucas 17, el mismo día tú debes de perdonarle todas las veces. Otra palabra que es muy importante, ¿verdad? Y que hay que meditar y reflexionar en ella, es la que dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Mire lo que dice ahí, por favor. Y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios.
Versículo 15. Mirad, mirad muy bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando raíz de amargura estorbe por ella y muchos sean contaminados. Se conoce como raíz de amargura el resentimiento. El resentimiento es aquello que nos ha disgustado de alguien que nos ha dicho o nos ha hecho algo. Es importante. El resentimiento es tener en el corazón tener en el corazón guardado o guardada aquella falta que alguien cometió contra mí. Que alguien cometió contra mí. Ejemplo, ¿verdad? Cuando alguien te dijo una mala palabra o que oíste que alguien dijo algo mal de ti. Grabaste eso en el corazón y cuando ves a aquella persona te acuerdas de eso que oíste que dijo de ti. Guardar resentimiento. Y ese guardar resentimiento lo que le hace a uno es alejarse de esa persona que antes tenía una buena comunión. Pero esa persona es tu hermano y es tu hermana. ¿Sabe? En mi vida cristiana yo he mirado que muchos cristianos somos muy sensibles. No nos gusta que nos digan nada. Pensamos que estamos bien y que la otra persona está mal. Nunca nos gusta que nos digan nada. Y cuando nos dicen algo que no nos gusta, nosotros guardamos en el corazón ese resentimiento contra esta persona. ¿Por qué me lo dijo? Y poco a poco nos comenzamos a separar de esa persona. Si esa persona es mi hermano, si esa persona es mi hermana, si esa persona es tu hermano, es tu hermana, y guardas ese resentimiento, mostrando esa actitud negativa hacia él o hacia ella, separándote de esa persona, no hablándole como le hablabas antes, no tomándole en cuenta, entonces tú estás guardando un resentimiento que está contaminando tu corazón. Tu corazón. Algunas veces oímos decir, ay hermano, si supiera lo que me hizo esta persona en el pasado. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? Pues ya como 10 años. Wow, sí que tiene un corazón de piedra. Lo ha grabado en el corazón. Ese resentimiento. No ha perdonado a esa persona. Porque cuando una persona perdona a una persona, no guarda ese resentimiento. Sí guarda la distancia porque algunas veces se pierde la confianza, sí. Pero debemos de luchar por mantenerla, por recuperarla. Debemos de luchar por mostrarle el amor, porque simplemente fue un malentendido. O habló algo negativo de mí. Y no, tenemos que tener mucho cuidado. Porque el resentimiento es un arma de mucho filo. ¿Por qué? Porque fíjese nomás una cosa. Si usted me hizo algo a mí o yo le hice algo a usted, el primer día de la semana, donde sabemos que vamos a ir a estar en la presencia de Dios, donde sabemos que vamos a participar de la cena del Señor, pero hubo algo que nos distanció y vamos, y en vez de saludarle, en vez de hablarle, le saco la vuelta. Me aparto, ya no tengo comunión con él o con ella, porque me acuerdo de lo que me hizo. ¿Sabe? Lastimosamente, no hemos crecido. Y esto existe mucho en la iglesia. En la iglesia del Señor. Generalmente en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque no hemos madurado.
no hemos madurado, no hemos aprendido a perdonar. Debemos de aprender a perdonarnos los unos a los otros, porque si no vamos envenenando nuestro corazón contra aquella persona. Y Jesús dijo, si me amas, guarda los mandamientos. Y le dijo a sus discípulos, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, y entonces serán mis discípulos. Es difícil algunas veces comprender cómo es posible que hermanos que por muchos años son cristianos, que por muchos años han estado en la iglesia juntos adorando, y después los ve uno separados. No se hablan. No se hablan. ¿Sabe? Debemos de buscar las causas. Debemos de querer reconciliarnos, porque de esta manera estaremos bien con Dios. De lo contrario, las oraciones no van a llegar al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón contaminado. Y algo más, dice el escritor de Hebreos, dice, no sea que brotando raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjese, muchos sean contaminados. Mire, algunas veces un resentimiento, un problema entre dos hermanos o hermanas se nota. Se nota. Y la gente lo nota. La iglesia lo nota. Entonces, dentro de la iglesia puede ser que haya personas maduras, que las hay, pero también hay personas inmaduras, como este ejemplo, ¿verdad? Entonces, uno miraba porque conocía a estas personas en el pasado, qué bonita relación tenían, qué bonita comunión tenían. Pero ahora uno se sienta a un lado, retirado, y el otro al otro lado. Cuando vienen a los servicios, pues uno se sienta retirado, el otro, pero ninguno se saluda. Ninguno se saluda. Y si se saluda volteando a otro lado. Volteando a otro lado. ¿Y sabe qué es eso? ¿Verdad? Falta de entendimiento. Falta de entendimiento, porque todavía tiene el corazón envenenado contra esa persona, y esto está llevando a ¿qué? A contaminar a otros. ¿Por qué? Porque las otras personas dicen, bueno, ¿qué pasará? ¿Por qué este hermano, por qué esta hermana ahora ya no se saludan? Ahora ya no se hablan, ahora ya no se visitan, ¿qué pasará? Algo ha pasado. Entonces estos hermanos llegan nuevamente a pensar en su corazón, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Y qué bueno que averiguaran, ¿verdad? Qué bueno que preguntaran, hermana, hermano, fíjese, quiero decirle algo. Y me preocupa, por eso se lo digo. Y se lo digo porque le amo en el Señor. ¿Qué pasó? ¿Por qué ella no le habla a la hermana? ¿Por qué ella no le habla al hermano? Y sabe, es triste decirlo, pero alguna vez sucede. La respuesta que escuchamos nos da más tristeza. No tengo nada contra ese hermano, no tengo nada contra esa hermana, pero siguen como un témpano de hielo. No hay amor. Siguen todavía. Pero sí tenemos la fachatez, la hipocresía de decir, no, yo le amo, no tengo ningún problema. Eso es engañarse, mis amados hermanos. Eso es engañarnos. Si usted conoce a alguien, si usted sabe de alguien que tiene este comportamiento por algo que se le hizo, háblele y dígale, hermano, ¿qué pasa, hermano? Hermana, ¿qué pasa, hermana? ¿Por qué antes me hablaba y hoy no me habla? ¿Le hice algo? No.
Ok, qué bueno. Gracias, hermana, que Dios le bendiga. Se va. Vuelven a verse el otro domingo. Pero la hermana o el hermano sigue igual. No le saluda. No se le da un abrazo, menos. No se sienta cerca. Se va y hace lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Sabía usted que eso es una mentira? Cuando dice, no pasa nada, pero sigue haciendo lo mismo, eso es mentira. Si el corazón no nos reprende, estamos bien con Dios. ¿Y sabe cómo el corazón te reprende? Cuando sabes que estás haciendo mal y no haces lo posible por reconciliarte. Contaminas a otro. Y después quizás hacemos esto. Vamos y hablamos con un hermano o con una hermana del problema. Y si aquel hermano o aquella hermana es igual de inmadura que tú, también va a comenzar a guardar resentimiento contra este hermano o esta hermana. Es triste, pero esto sucede. Estamos hablando lo que la Biblia dice. Por eso es que es importante saber que cuando tenemos contacto con la Escritura, estamos teniendo contacto con Dios. Pero también cuando estudiamos la Escritura es porque vamos a ir creciendo. Nuestra vida espiritual día a día debe de ser mejor. Pero como dijo una vez el escritor de Hebreos, debiendo de ser ya maestro, es necesario que te hable de los primeros rudimentos. Gálatas 6:1, vosotros que sois espirituales, con espíritu de mansedumbre, corregir. Ayudar a una persona que está mal. Ayudar a una persona que está actuando mal. Para que tenga reconciliación con Dios y con el prójimo. Y para que tenga reconciliación con Dios, primero tiene que reconciliarse con su hermano, con su hermana. Primero. Porque de lo contrario no hay reconciliación con Dios. Entonces es muy importante, ¿verdad? Aprender a no guardar resentimiento. Porque nos contamina a nosotros, nos envenena, pero también envenena a otros. Cuando esos otros a los que contamos, en vez de ayudarnos, empeoran las cosas. Porque no nos dan un consejo sabio para reconciliarnos. Otra palabra importante, ¿verdad? Tiene secuencia igual como todo lo que estamos hablando. Es la palabra perdón. Mire, hablamos de la mentira, hablamos del enojo, hablamos del resentimiento, 3 palabras. Ahora hablamos del perdón. Del perdón. Fíjese lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonas las ofensas a los hombres, también el Padre os perdonará. Pero si no perdonas las ofensas de los hombres, tampoco vuestro Padre nos perdonará. Fíjese, tampoco nuestro Padre nos perdonará. ¿Cómo ve? No es fácil perdonar. Pero no tenemos ninguna justificación para no hacerlo. No tenemos ninguna justificación. No importa el daño que se haya hecho. No tenemos ninguna justificación. O perdonas o pones en juego tu salvación. Mira lo que dijo en el libro de Lucas. Mirar por vosotros mismos si tu hermano, Lucas capítulo 17,
Versículo 3. Mirar por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Perdónale. Entonces sabemos que si no perdonamos, no vamos a ser perdonados. Y es sencillo de notar cuando un hermano no ha perdonado o una hermana, actuando igual como lo que acabamos de hablar de resentimiento. Algo acumulado en el corazón, un disgusto, un pleito causado por alguien hacia nosotros. Se distancia, no se hablan y es porque no se han perdonado. Entonces cuando decimos, hermana, ¿tiene usted algo contra mí? No, no hay nada. Hermano, tengo algo, ¿tiene usted algo contra mí? No hay nada. Todo está bien. Cuidado con esa palabra. A Dios no le podemos engañar. Él conoce nuestro corazón. Y si nuestro corazón no nos reprende, estamos bien para con Dios. Yo le pregunto, ¿quién está bien delante de Dios? Nadie. Nadie. Pero ¿quién nos hace acercarnos a Dios para justificarnos, para perdonarnos? La sangre de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dice Romanos capítulo 5, ¿verdad? Justificados pues para con Dios, tenemos ¿a quién? A Jesucristo. Con este vamos a terminar este estudio, y el próximo miércoles estaremos hablando un poco de esta palabra y seguiremos hablando de algunas otras. Justificados, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que terminamos, hermano, hermana. Que Dios te siga bendiciendo, que Dios siga bendiciendo a su iglesia, y que sepamos que cuando estudiamos la Escritura hay que estudiar ciertos temas que nos ayudan a crecer espiritualmente. De lo contrario, tendremos una vida cristiana muy raquítica, muy débil. Y Dios quiere que tengamos una fe fuerte. Y esa fe fuerte es la que es capaz de no guardar resentimiento, no enojarse, no mentir y aprender a perdonar. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, te damos, Señor, por la vida que tú nos das. Te damos las gracias, Señor, por la bendición que nos ha dado de poder estudiar tu palabra. Estas palabras, Señor, y actitudes que son muy importantes, saber cuáles son y qué es el daño que producen en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si hemos faltado el respeto a alguien. Principalmente a ti. Sabemos, Padre, que cuando ofendemos a alguien, te ofendemos a ti. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, para aprender y para seguir aprendiendo a hacer tu voluntad en esta tierra. Te pedimos, Señor, todas estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios bendiga su palabra y a cada uno de los miembros de su iglesia. Amén.